Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar las Escrituras, emocionados porque el tema de tu gracia y de tu amor hacia nosotros es un tema que inspira y que transforma el alma. Pedimos al Espíritu Santo, su acción sobre nuestro corazón, precisamente para eso, para inspirarnos, levantar nuestra fe y transformarnos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy, que se titula La Promesa, continuamos con los argumentos de Pablo en cuanto a la justificación por la fe, en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Y vamos a leer el siguiente versículo en Romanos capítulo 4. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. En esta ocasión, Pablo habla acerca de la promesa que Dios hizo. Otro nombre para esa promesa es un pacto. O sea que Dios hizo un pacto con Abraham. En realidad Dios hizo varios pactos a través del Antiguo Testamento con sus hijos, comenzando desde Adán y Eva, pasando por Noé, Abraham, etc., en los cuales Dios revela progresivamente el plan de la salvación. Y en el caso de Abraham, Dios le hace a él una serie de promesas. Esas promesas incluían que Abraham, aún en su estado de vejez, aún sin haber tenido hijos, Dios le iba a dar un hijo. La promesa incluía que a través de ese hijo serían bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa decía también que él iba a ser su Dios y su descendencia iba a ser su pueblo. La promesa incluía que ellos recibirían, que él recibiría la tierra de Canaán como la tierra prometida de Dios para él y su descendencia. Algo interesante acerca de este pacto, de este contrato entre Dios y Abraham, es la diferencia que en contraste vemos con los contratos o los pactos que hacemos nosotros los seres humanos. En un pacto humano, dos partes se ponen de acuerdo para realizar alguna acción, alguna obra en común. Y parte necesaria de ese pacto es la forma como los dos lados se van a beneficiar. Las cosas que van a poner para poder realizar su obra y el beneficio que van a recibir. Pero el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de una sola vía. En otras palabras, Dios le está ofreciendo a él promesas. Promesas que se convertirán en realidades. Promesas garantizadas en la palabra de Dios. Promesas que se iban a cumplir no necesariamente cuando Abraham lo quisiera, sino en el tiempo de Dios. Nosotros sabemos que la respuesta de Abraham a las promesas de Dios fue aquella de creer en lo que Dios le había hecho. Basado en esa creencia, Abraham se fue de la tierra de su parentela, de Ur de Caldea, hacia la tierra de Canaán. Basado en esa promesa, Abraham organizó su vida pensando que todo lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Pero entonces Dios probó su fe, porque Dios prueba nuestra fe. Ese es un tema del Nuevo Testamento en el que nosotros aprendemos que Dios prueba la fe de nosotros, no tanto como para Él saber de qué material estamos hechos, sino como para que nosotros veamos nuestras deficiencias y entendamos que nosotros dependemos de Dios, que necesitamos caminar muy cerca con Dios.
Cuando Dios probó la fe de Abraham, se dilató en cumplirle su promesa. De Génesis 12, cuando le hace la promesa original, a Génesis 15, no sé cuánto tiempo pasó, pero pasaron varios años, y Abraham se quedaba pensando cuándo le iría a cumplir Dios esa promesa que le había hecho. Es cierto que Abraham había dado muestras a Dios en diferentes lugares, en Génesis 20 y más adelante, muestras de su fe. Por ejemplo, al querer sacrificar a Isaac, al estar de acuerdo en sacrificar a Isaac. Pero también Abraham demostró que su fe era una fe imperfecta. O sea que él podía a ratos, en momentos o en temporadas, tener una fe tan débil que él podía mentir, él podía negar, él podía discutir con Dios que él no le iba a cumplir sus promesas. Pero Dios entendía que Abraham no era perfecto. Porque cuando Dios mira al ser humano, Dios entiende una cosa, y es que nosotros estamos debilitados por el pecado, que estamos afectados por la herencia de pecado en nuestra vida a través de tantos siglos que se ha acumulado sobre la raza humana. Dios entiende que nosotros somos débiles, que nosotros amamos a Dios, pero cuando somos probados, muchas veces fracasamos porque somos débiles, porque no tenemos esa confianza fuerte que nosotros debemos de tener. Pero eso es precisamente lo que Pablo utiliza como ejemplo para nosotros en la vida de Abraham, para que entendamos que aunque nosotros no somos perfectos, Dios ejerce sobre nosotros un amor que sí es perfecto, un amor que sí es paciente. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham, tenemos que vernos reflejados en un espejo. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que si Dios fue paciente con este hombre que falló, también va a ser paciente con nosotros, porque Dios sabe que somos polvo. Él entiende nuestras debilidades. Y por lo tanto, cuando Pablo argumenta con tanto esfuerzo, hablando de la ley, hablando de la promesa, de que toda la salvación es por la promesa de Dios, por la gracia de Dios, entonces para nosotros debe ser algo fácil aceptar que la única forma que vamos a ser salvos es si Dios es paciente con nosotros, se acuerda de que somos polvo y acepta que vengamos a Él con todas nuestras deficiencias y todas nuestras debilidades. Vamos a leer un versículo más de Pablo en Romanos. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros. Cuando Pablo dice que Él es Padre de todos nosotros, nos está diciendo que Él fue un ejemplo para todos nosotros. Él no tenía nada que darle a Dios. Cuando Dios les dio todas sus promesas, Dios no le pidió nada a Abraham. No le pidió que hiciera nada para recibir las promesas. Era la gracia de Dios derramada sobre el ser humano. Y así Él nos promete el perdón del pecado y la salvación. No tenemos que hacer nada para ganarnos el perdón. No tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo cumplió la ley a perfección para poner a nuestra cuenta, a nuestro crédito, su cumplimiento perfecto. Cristo recibió el castigo de nuestros pecados para que nosotros, en vez de ser castigados, seamos cubiertos, seamos perdonados, ya que Él recibió la condenación de esos pecados. La vida de Abraham es una ilustración de todo esto y debe ser para nosotros la demostración de que Dios cumplirá también sus promesas en nosotros. Aunque nosotros somos débiles, aunque nosotros fallamos como falló Abraham, sabemos que Él nos recibirá y nos perdonará como perdonó a Abraham. Dios te bendiga abundantemente.